estamos, gracias al Señor, a través de la telemática, a través de la web, a través de estas plataformas, llevando el mensaje de vida, de salvación de Jesús de Nazaret a todas, a las personas que anidan esa gran esperanza de conocer al Mesías en algún momento. Omar, yo voy a hacer como hacemos siempre, sin más preámbulos, como hago siempre, le doy los muy buenos días a mi pastor Moisés King Abranson. Perdóname que tú fuiste el anfitrión. Adelante, adelante. Adelante, ministro. Muy buen día para todos nuestros hermanos y amigos en esta hora maravillosa. Qué bien, mi pastor. Buenos días, buen día, nuestro querido pastor, que está con nosotros también conectado. Es un placer para mañana. Sí, Voz de Alerta Live. Seguimos actualizando. Sí, así es. Hay que avanzar y seguir llevando la palabra de una manera u otra de nuestro Señor Jesucristo. Entiendo que hay que aprovechar todo, ¿verdad que sí? Bueno, y yo mencionaba con una hermana de las damas fuertes de la iglesia. Digo, y bueno, qué bueno que Dios ha señalado a Omar y a otros muchachos, a otras personas de la congregación, y así con ese conocimiento ducho y vasto que tienen sobre el mundo de la web, el mundo de la telemática, el mundo de la tecnología, nosotros hemos podido seguir avanzando. Por eso Dios da dones y talentos, Omar, a quien quiere, y nosotros a veces no sabemos los misterios, cómo Él está encubiertamente culcando ese valor para que esas personas nos ayuden en un momento oportuno. Y yo te señalaba a ti a solas, tú lo sabes, el gran aprecio que te tengo y valoración es inequívoco hasta mencionarlo de nueva vez, pero te mencionaba hace unos días atrás de lo tesonero que ha sido verte a través de las plataformas, llevar el mensaje, canalizar el mensaje para que otros puedan ser bendecidos. En este tiempo que Dios nos ha señalado estar confinado en cuarentena, ¿verdad? Nada, Dios hace como Él quiere y nosotros somos sus hijos y sus ovejas y nos sometemos a sus designios solemnes. Así es, así es. Dios en su infinita misericordia nos ha bendecido y ha tenido misericordia. Gloria le damos a Él que nos permite dar de lo mucho que nos da, compartir algo. Es lo importante. Pero adoramos al Señor y queremos hablar a las personas que están en sintonía con nosotros a través de este Facebook Live, compartiendo lo que es Voz de Alerta. Sabe que como cada sábado, siempre queremos compartir la palabra y decir algo. Y queremos saludar a esta gente que ya están en sintonía. Mi querida hermana Aris Luna, que está con nosotros, a Jani Abreu y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que sábado tras sábado sacan tiempo para compartir la palabra del Señor con nosotros. Gracias por estar con nosotros, es una bendición. Duarte. Nada mal, vamos a orar para iniciar formalmente Voz de Alerta. Así es. Padre Celestial, estamos delante de ti en una nueva jornada más de trabajo de Voz de Alerta, uno de tus programas. Yo digo así de manera humilde, porque sabemos que tú estableces programas radiales, programas dentro de la web, programas en la televisión, en diferentes lugares para poder llevar tu mensaje de paz y tu mensaje de bien. Ayúdanos, Señora, que podamos llevar en la mañana de hoy en el programa Voz de Alerta, un programa con altura, con mesura, con cuidado, con delicadeza, con honradez, donde podamos llevar tu nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, en alto. Anima, Señor, al hambriento, ayuda al que está desfavorecido, ayuda al anciano, ayuda al extranjero en tierra ajena, ayuda a los matrimonios, ayuda a los enfermos, ayuda a las viudas, a los huérfanos, a cada una de las personas que en tu santa Torá tú estableces a través de ese llamado vehemente que son nuestro prójimo, Señor. Ayúdalo a que puedan conseguir el aliento y la paz que necesitan y abrigan, que solamente tú puedes abrigar. En el nombre de Jesús, en especial también saludamos a la familia de la iglesia La Hermosa y también saludamos en especial a toda la familia de Voz de Alerta. Así bendícelo, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Qué bendición, qué bendición. Duarte,
queremos también decirles a los amigos que están también viendo nuestro servicio dominical a través de esta misma vía. Vamos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Vamos a compartir también nuestro servicio. Así que los amigos también para acá, porque estaremos compartiendo nuestro culto dominical a través de Facebook Live. Y también aparecerá en YouTube. Pregrabado, también aparecerá en YouTube para quien quiera pueda también disfrutar esta parte. Nada, Duarte, así vamos a iniciar para decirle a los amigos que tome su cafecito, que tome su tececito y que se siente tranquilito por escuchar palabra del Señor. Pastor. Pastor. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente, sí. Omar hizo la alusión ya que vamos a preferir el comentario suyo, su comentario ducho y sobrio para poder anidar la feligresía y todo aquel que siente pasión y está orientado por Jesús o quiere orientación de Jesús, escuchar hoy palabra de Dios. Voy a ser osado. Yo voy a leer lo que tenemos previamente establecido de qué vamos a hablar. Y el pastor tiene previsto que vamos a hablar de Mateo 24, del verso 1 al 14. Y yo de osado, y así entrego el pastor, voy a leer el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, del verso 1 al 14. Voy a leer, el pastor de inmediato entrará a hablarnos la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, verso 1. Mateo, repito, estaremos leyendo la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿Me escuchan, verdad? Sí, adelante. Perfecto. En el nombre de Jesús de Nazaret leo la palabra. Dice así: partiendo enseguida, Jesús se iba del templo. Dice así, partiendo enseguida Jesús, yo estoy en otra versión, pero pueden ser ministrados a través de lo que estamos llevando a la plataforma. Partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta, él les dijo: ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad les digo que de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea. Eso contestó Jesús a los discípulos. Estando él sentado en el monte de los olivos, voy verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de las cosas. Verso 4, y en contestación Jesús les dijo: cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder pero todavía no es el fin. Verso 7, porque se levantarán, dice aquí, nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimentos y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores, de angustia. Verso 9. Entonces se entregarán a tribulación y lo matarán de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Por el aumento del fuero, el amor de la mayor parte, pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Seguimos la palabra del Señor. Ella en sí mismo están bendecidas en el Señor. Qué maravilloso es poder escuchar la lectura de Mateo capítulo 24. El propio Señor Jesucristo ocupa casi todo el espacio donde Él entra para explicarle
a los discípulos. Fíjense que me llama mucho la atención en el versículo 1, cuando Jesús dice salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso me llama, parece que los discípulos estaban observando como que Jesús no le hizo tanto caso a los edificios, como que no contempló tanto esa gran arquitectura que se había hecho. Y ustedes saben que este templo lo había hecho Herodes con motivos políticos, porque el deseo de él era ganarse a los judíos, ¿verdad? Pero esto era glorioso, maravilloso, un templo que había sido construido de bloques de mármol, enchapados de oro. Era maravilloso, maravilloso, y realmente el pueblo judío se encontraba muy orgulloso de tener un templo tan majestuoso como este. Sin embargo, parece que Jesús salió, hizo lo que tenía que hacer. No dice si enseñó, porque el caso es que sale del templo y entonces los discípulos se detienen, lo paran y le dicen, oye, pero mira esto. Yo entiendo, mis queridos hermanos, que ellos estaban esperando una respuesta no tan fuerte como la que Jesús le dio. Y entonces cuando ellos le dicen, pero mira, los edificios del templo, todas esas cosas maravillosas, elegantes que habían ahí, sin embargo, Jesús naturalmente, con toda naturalidad, le dice, oye, el gran problema es que estos servicios tendrán problemas, ¿verdad? Y él responde en el versículo 2 y le dice, respondiendo él, le dijo, veis todas estas cosas maravillosas, gloriosas, como ustedes la ven, que están orgullosos. De cierto, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, yo no sé, mis hermanos, Omar y Parte, si ustedes creen que esa era la respuesta que los discípulos estaban esperando. En alusión, pastor, hay que señalar también, pero hay un dato histórico. Se dice, según arqueólogos, vamos a decir una de las posturas, porque debe haber más diversidad de comentarios sobre la acción, de cuánto se dice que el templo de Salomón, aunque estamos hablando de una reconstrucción del segundo templo, el templo de Salomón se dice que costó más de $3,000 millones en contemporáneos. Se dice que costó aproximadamente $3,000 millones el templo de Salomón, según los arqueólogos, investigaciones que se han hecho en profundidad sobre la base de qué cantidad de dinero pudo haber gastado Salomón construyendo el primer templo. Ahora bien, usted está hablando de la lujosidad que quedaba después de la segunda reconstrucción del templo, y la impresión que le daba eso y majestuosidad a la esencia judía, porque ellos entienden que la base del abrazo de Dios está en su templo. Ahora bien, usted menciona que si eso era la respuesta que ellos creían que Jesús le iba a dar. Ellos, a mi juicio, uno per se no estaba ahí para saber, pero a mi juicio, ellos podían, se puede creer que ellos pretendían impresionar a Jesús con el templo, ¿verdad? Impresionar al maestro. Sin embargo, la respuesta, como usted señala, del maestro no fue esa. Fue que no quedará piedra sobre piedra.
Es así, y que había un gran orgullo, como dice Duarte, un orgullo enorme sobre el templo y las construcciones, que era lo que lo definía, era lo que ellos podían necesitar. Pero el maestro quería que ellos vieran algo más allá, que lo simple humano que siempre nosotros vemos. Muchas veces nosotros vemos la grandeza en nuestro esfuerzo, no en lo que Dios hacer a través de ese esfuerzo. Y los discípulos, ellos estaban como contando con que Jesús le iba a dar otra respuesta, porque también recordemos que estaban pasando por una situación con los romanos encima de ellos, pero ellos no podían entender que había un reino más poderoso que estaba por encima de ellos. Recordemos que cuando Daniel tuvo aquella revelación, habían varios reinos, pero al final vino un reino que agarró y derribó y pudo deshacer a todos esos reinos. Los discípulos no estaban mirando esa parte de que había un reino más por encima de aquel reino que lo tenía conquistado, aquel reino que lo tenía limitado a solamente ver lo que ellos veían frente a ellos. Eso es así. Yo entiendo que ellos, aunque no se ve como ningún asombro en el texto, no se ve ningún asombro como que ellos se asombraron o nada de eso, pero eso lo hizo pensar realmente, y eso yo creo que hasta yo hubiese pensado, ¿verdad? Que le llevo, quiero que me den un halago, cualquier cosa, y entonces lo que me dicen que el templo va a ser destruido, por ejemplo, el templo nuestro, ¿verdad? Nunca como el de Salomón, pero por lo menos, claro, Dios nos dio un buen templo. Entonces, cuando yo quiero que me den un halago o algo, entonces no, eso va a ser destruido. ¿Qué pensaría yo? ¿Qué pensaría usted? Y hay un contraste. Hay un contraste. Porque, por ejemplo, Jesús en una ocasión en su ministerio de 3 años y medio, la gente tenía o tiene ponderado a Salomón como el hombre más sabio de todos los tiempos. Vamos a decir, hasta el tiempo de Jesús estaba cimentado así en la teología. Sin embargo, él dice claramente, aquí uno más grande que Salomón, con ustedes. Pues, era más grande que el templo. Él podía hablar de manera mesurada respecto a su preponderancia para con él, porque está delante, dime tú, que está diciendo que él es más bello, se puede ver de esa manera, más elegante, más portentoso que ese mismo templo que es gloria terrenal. En ese contraste, porque no deja de ser el abrazo, como mencionaba ahorita, de que ellos veían la gloria de ellos, su alianza con Dios en el templo construido. Esto sí, y esa misma circunstancia la vemos, recordemos cuando los samaritanos le decían, no es allá que se adora, es aquí en el de nosotros. O sea, te tienen uno allá, pero el verdadero lugar para adorar es aquí en el de nosotros. Pero, y fíjense que ellos tenían su cuestión por dentro, aunque, como decía, no vemos que ellos se asombraron ni nada, porque el texto no nos muestra nada sobre eso. Pero fíjense que en el capítulo, en el versículo 3, aprovechan para estar a sola con el maestro, y esto me recuerda lo del capítulo 3 de Juan, cuando aquel rabino, el maestro de la ley, Nicodemo, fue de noche al maestro porque quería conversar, quería escuchar las enseñanzas del maestro. Entonces, esto me parece un poquito, porque dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense que ya la multitud se había ido. Cristo se dirige al Monte de los Olivos y me parece verlo sentándose ahí. Entonces, los discípulos aprovechan esta oportunidad. Y fíjense que hablando de los Olivos, tenía su altura, un panorama terrible. Desde el Monte de los Olivos se podía observar lo que era la ciudad de Jerusalén, se podía observar por encima del templo, ya que eso era algo totalmente maravilloso. Y es cuando ellos aprovechan esa soledad del maestro para hacerle las preguntas. Fue cuando los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo y de los edificios. ¿Cuándo serán estas cosas? Le dicen ellos al maestro. Dice que hay señales que ellos, después de esto, y le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué interesante es esto que ellos le preguntan. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es bien interesante, hermano, porque realmente cuando nosotros analizamos lo que él le dice, esto lo vamos a ir viendo del 1 al 14 del capítulo 24, Jesús está diciendo, le señala la historia general de los últimos días, la historia general del mundo, es lo que le está hablando a los discípulos. En esto, entonces, y luego le dice: y las señales especiales que indican los días finales del mundo. Le habla de la gran tribulación, las señales espectaculares que van a ocurrir de la venida triunfante con el poder y gloria de Dios. Entonces, está hablando de esas cosas, y es por eso que Jesús, en base a la pregunta que los discípulos le hacen, él da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que dice: mirad, que nadie os engañe. Así es. Eso es interesante. Eso es interesante. Sí, Jesús tenía bien claro que se iban a levantar muchos haciendo planes y trayendo cosas extrañas e informaciones retorcidas, su verdadera identidad. El Señor siempre, y es una muestra de que nuestro Señor es omnisapiente, o sea, Él lo sabe todo. Él sabía que se van queriendo torcer la idea original de la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fuera de lugar, y Él puso la advertencia y lo dejó pautado para que tengamos pendiente esa advertencia. Continúe.
yo creo que también nosotros tenemos que meternos en esto, ¿verdad? Así es. Hay parte que tenemos que meternos en esto. Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a ellos engañarán. Aquí está Omar, Pastor. señor. Sí, oiga cómo está en esta versión. Porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, falsa gente que usará el nombre de él, cautivando a la gente, distorsionando la visión de Dios. Bien, eso es así. Entonces, nosotros sabemos que se han levantado mucho, así Omar. Así es. Y en el siglo XXI, en estos últimos siglos, hay un listado bien largo de falsos Cristo, pastor. Hay un listado bien largo de gente que se decía que Cristo había reencarnado y que ellos eran el Cristo. Entonces, Diego Miranda. Que comparta de parte de ese listado con nosotros y nuestros hermanos oyentes. Así es. Mire, dice que en el siglo XXI hay un montón de hombres que aseguran ser el Cristo y que Jesús ha reencarnado en ellos. Por ejemplo, tenemos a Visarión, a Inri Cristo, a Moshes Holanwage, a Jesús Matayoshi, a Alan Miller, y tenemos a Jesús Miranda. Sí, Diego Miranda. Por ejemplo, ese es difunto ya. Ya ese murió. No, la mayoría de ellos han muerto. Por ejemplo, el Inri Cristo, que fue un brasileño, que él decía que Jesucristo había nacido en él y tenía un montón de seguidores. Y el hombre, donde llegaba con su aspecto de Jesucristo, podemos ver las fotos ahí. Él agarraba y vestía ropas en alusión a que era el Cristo que conocíamos. Tenía un montón de seguidores. Y en Rusia también se levantó uno. En Puerto Rico tenemos al Miranda que acabamos de mencionar, como dice Duarte. Este señor fue tremendo, porque incluso quiso venir aquí a República Dominicana en el aeropuerto, porque él quería venir. Él decía que él era Jesús reencarnado y que él no solo era el nuevo Jesús de este siglo, sino que él era también el anticristo. Y él tenía un tatuaje del 666 en el antebrazo, porque él decía que él era la nueva versión de Cristo que había llegado. Que Jesús, él como Jesús, él permitía que se usara la cocaína, porque la forma más darse era esto. Y hay un montón de personas que en este listado enseñaron, y vemos muchos de ellos hicieron grandes genocidios porque mataron a muchísimas personas, como aquel que se creía Jesús en Brasil y le dio un jugo de cianuro a todos sus seguidores, matando niños, mujeres y hombres en gran manera. Bueno, es decir que dijimos que parte de lo que Jesús estaba diciendo era realmente la historia del mundo. Así es. Son señales generales del mundo, lo que iba a suceder. Así es. Entonces, esto es lo que nosotros estamos observando aquí, que eso comienza a cumplirse
Y me llama mucho la atención, hermano Duarte. Oiga, el verso 8, porque a nosotros se nos... Aquí verso 8, por ejemplo, mire qué dice. Y no me quiero divorciar del tema. Estamos en el mismo capítulo. Todas estas cosas son principios de dolores, de angustia. Principios de dolores. ¿Y cuál es la alusión a que sabemos con claridad bíblica que estamos en principios de dolores? Jesús estableció en los evangelios, ¿verdad? Que de la higuera aprended la parábola, que cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, saber que el verano está cerca. Y ya el pueblo de Israel, de hecho cumplió años, nueva vez de la independencia, de haber sido el nuevo estado moderno, fue establecido nueva vez en Medio Oriente. Entonces la higuera reverdeció, que es el emblema nacional de Israel, uno de los emblemas nacionales. Y entonces estamos viendo que la iglesia sigue caminando, transicionando, moviéndose, llegando a su momento de afines de lo que Dios está permitiéndole que ella atraviese y viva, igual la humanidad. Entonces ahí sabemos que estamos con toda plenitud en principio de dolores. Hay señales, tanto eso de los falsos cristos como de terremotos, como leímos, que está en alusión en ese capítulo, ¿verdad? Aborrecerán a los creyentes. Hemos visto genocidios que se han hecho a creyentes y a familias de creyentes de diferentes naciones. El antesala, el anticipo. Bueno, estamos viviendo los principios de dolores. Pero, independientemente de eso, quería traerle al traste que el meollo es por eso. Israel está donde Dios dijo que iba a estar. Y ya la higuera reverdeció. Entonces estamos en un tiempo donde la iglesia debe percatarse más, prever más sobre el gran inminente día del rapto que tendrá. Nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios Padre, pero esos son anticipos, antesalas que nos dicen que debemos estar previstos para el momento del día del rapto. Así es, para el día de ese arrebatamiento grande. Pastor, antes de seguir con el comentario, queremos ir a comerciales y luego seguimos con el comentario bíblico de el día. Excelente. Roster, tu tienda virtual, donde con poco te llevas mucho. Vendemos productos Avon, calzados para damas, caballeros y niños, por catálogo de Voz y Price Club, correas y carteras para mujeres y hombres, jeans, t-shirts, boxers, brasiers, pijamas para mujeres, franelas con mangas y sin mangas, panties y fajas para mujeres. También personalizamos tazas, termos plásticos y t-shirts. En fin, tenemos todo lo que se busca y algo más para vestir elegante y a buen precio, con ropas nuevas y de calidad para todos los gustos. Para más información, llámenos o escríbanos por WhatsApp al 829-323-3282 y 829-492-3282. Roster, tu tienda virtual. Ahora es más fácil enviar y recibir tus paquetes y documentos utilizando los servicios de Vimenpack desde y hacia todas partes del mundo. Otra opción de Vimenca y Western Union. ¿Sabías que tú lo compras por internet y nosotros te lo traemos? Solo tienes que accesar a nuestra página web vimenpack.com.do. Visite nuestro dealer autorizado en la calle Trina de Moya número 48 en Sánchez. Información adicional al 809-552-7600. Vimenca y Western Union, acercándote más a los... Ahora,
La belleza y el buen vestir de la mujer tienen un nombre: Mulata Soul. Mulata Soul. Zapatos, carteras, correas, monederos, ropas, accesorios y mucho más. Mulata Soul. Además, somos exclusivos en la venta de cabello 100% humano, importado desde la India. Mulata Soul. Ubíquenos en la calle Santomé número 37 en Sánchez, o llámenos a los teléfonos 829-659-4928 y 829-470-2506. Mulata Soul. Mulata, tu toque especial. En la carretera Sánchez Nagua hay un nuevo lugar para... Ok, pues gracias, nuestro querido hermano, por esta gran bendición. Seguimos ya con el comentario bíblico, pero quiero anunciarles que para este mes de las madres, Mulata Souls anuncia que tendrá un descuento de un 20 a un 30% de descuento. Mulata Souls, ahí en la calle Santomé, anuncia que tendrá de un 20 a un 30% de descuento. Así que pásense por ahí y nuestra querida Sandra y Ronnie Abigail le atenderán. Para las madres ahora de un 20 a un 30% de descuento en Mulata Souls. Así que seguimos con el comentario bíblico aquí en Voz de Alerta. Pastor, desde que estamos comentando en el los 5 sobre lo que Cristo le está respondiendo a los discípulos concerniente a los acontecimientos, lo que va a suceder, ¿verdad? Y Cristo estaba tan interesado que los discípulos tuvieran tanto cuidado en esas personas que se iban a levantar para que no lo engañaran. Fíjense. Nota que él está tan interesado en eso con el versículo 11. Versículo 24 también vuelve y habla de esto, porque dice: porque se levantarán falsos que engañarán a muchas personas. Oiga, hermano, y aún y después, es decir, que nosotros, yo creo que no tenemos, y uno de los problemas, hermano, terribles cuando llegan ciertos predicadores a nuestras iglesias, señales, prodigios, tantas cosas, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Te escucho mal. Es interesante. Es un asunto que en estos tiempos, pastor, dice que el amor de muchos se enfriará. Es que hay tanta gente presentando tantas cosas, porque por ejemplo, ¿quién se le va a querer ocurrir acercarse y compartir con tus hermanos cuando viene un charlatán y se le ocurre darle un jugo de cianuro y envenena a una multitud de más de 300 personas? Entonces automáticamente la gente dice: no, porque
esto no puede ser sano, esto no puede ser algo con lo que yo pueda acercarme. O sea, yo tengo que mantenerme al cuidado, porque si yo agarro y quiero compartir con gente, lo que me van es envenenar. Mucha de esta gente, como el Señor Jesucristo, por eso es que es importante mantenerse al tanto de lo que dice la palabra de nuestro Señor. Mantenerse al tanto de esa escritura, porque la única guía que nos van a enseñar en este mundo, con estos tantos cambios, con esta tanta gente levantándose y enseñando tantas cosas raras. Gente que está dispuesto a todo. Un like, como dicen por ahí, o por llamar la atención. Gente que se le importa la vida de los demás solamente por mantenerse en una posición. El mismo ser humano, al ver esta circunstancia, dice que la pasión, el amor que el Señor ha derramado en sus vidas hacia los demás se iba a escasear, viendo tantas cosas. Pero el Señor sabía que bajo esta circunstancia van a aparecer mucha gente. Él decía, van a aparecer mucha gente enseñando cosas muy contrarias a lo que yo le he enseñado a ustedes, sobre el amor, sobre arriesgarse por los demás, sobre brindarle un momento de paz, darle la paz que yo doy, que el mundo no puede dar. El montón de gente va a aparecer con eso. Mi hermano, yo lo que digo es que nosotros tenemos que leer la palabra. Así es. Conocer la palabra. Así es. Porque que Cristo nos ha dicho a través de su palabra lo que va a suceder. Es decir, que no podemos, bueno, si tú no conoces la gente, te pueden engañar. Y una de las señales más fuertes que yo entiendo de los falsos son que algunas veces se esconden con grupos de hermanos, inclusive hablando en contra de los líderes de la iglesia. Así es. Hermanos hablando en contra de los líderes de la iglesia. Entonces, por ahí le van diciendo tantas cosas y lo van persuadiendo hasta que se lo llevan, lo engañan. Y nosotros como personas cristianas, la Biblia nos dice lo que va a suceder. Por eso estamos hablando, al principio dije que Cristo le estaba diciendo a los discípulos las cosas históricas, la historia del mundo, lo que va a suceder. Y nosotros no podemos salir de ahí, tenemos que seguir las señales, lo que Cristo dijo. No podemos volvernos locos. Muchos manipuladores que vienen, profetas, maestros, tratando de manipular a los hermanos de la iglesia y aún a los propios líderes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, para que nosotros no caigamos en el error y seamos engañados. Así es, así es. Así, pastor, como usted estaba diciendo. Así. Pastor, sí. Y que este grupo de personas nunca comparten amor. Nunca comparten amor, sino tienen contradicción en su vida y quieren compartir guerra y una continua presión y enseñando que lo que ellos dicen es y cómo es. Nunca están hablando del amor de nuestro Señor y Salvador, sino quieren hablar de sus ideales y de sus planes y de lo bien que te va a ir y de la posición que te voy a dar si tú me apoyas en esta idea loca que yo tengo. Eso es así. Entonces, hermano, yo sé que casi ya tenemos que entregar, pero hay que tener mucho cuidado, mi hermano Omar. Así es. Porque fíjense que el versículo 24
nos dice, y aún si fuese posible, es decir, que yo espero que ninguno de nosotros estemos Pastor, y hay que observar, ¿eh? hay que observar, se me abrió la gavetilla, como dice usted. La presencia del Señor no es emoción. No, Cuando el Señor está de adentro hacia afuera, usted nunca percibe lo del Señor por lo que usted ve primero, sino que se percibe algo, hay una presencia diferente. Y yo estaré con ustedes y en ustedes. así es. Estaré con ustedes y en ustedes hasta el fin de los tiempos. Es decir, que hay que pesar las cosas porque vamos a ver cosas que van a querer convencernos. Ahora, lo que usted está viendo va de acuerdo con lo que usted conoció que es correcto. Recordemos Ahí mismo que nosotros tenemos que caminar a través de la palabra. Pastor, repita lo último que dijo, que un ruido no lo dejó escuchar lo que usted dijo. Por favor. Un poco de ruido no nos dejó escuchar, pastor, lo último que usted dijo, pero un poco de ruido que había. Repita, por favor, lo que te iba a decir. Que nosotros en la palabra, porque cuando analizamos el capítulo 15 del libro de San Juan, tenemos una dificultad con un poco de ruido. Un poco de ruido que no deja que se escuche, pero realmente debemos cuidarnos y aplicarnos lo que dice la palabra de nuestro Señor. Sí, porque el punto de lo que el pastor viene significando es que tenemos que tener cuidado por estos falsos hermanos que pueden introducirse a dañar la grey. Es el énfasis de lo que ha venido. sí, no, y estaba diciendo que hay que tener cuidado con algunas aplicaciones de este tipo de personas, porque el problema está en la aplicación, cómo te están aplicando la palabra. Así es. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, para que no nos engañen. Así es. Sí, ministro. Así es que, si ustedes tienen algún comentario, pues yo creo que casi ya estamos terminando. Bueno. Hasta el próximo sábado. Exacto. No sé si Duarte tenga algo que decir, pero yo creo que de mi parte terminamos. Hay que Omar. cuidarse. Gracias al Señor. Así es que hay que cuidarse. Tenemos que afincarnos en la palabra, preguntar a nuestros líderes y seguir creyendo que nuestro Salvador, Él no lo hará sentir si es Él o no, pero Él vendrá cuando regrese. Vamos a darnos cuenta que realmente es Él, no es un invento de hombres. Así que no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, su hermano, su amigo Omar Cordero, con ustedes. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Duarte Aquino. Un placer. Y como siempre, su amigo y pastor Moisés King. Será hasta la próxima. Bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye.
tu tienda virtual, donde con poco te llevas mucho. Vendemos productos Avon, calzados para damas, caballeros y niños, por catálogo de Voss y Price Club, correas y carteras para mujeres y hombres, jeans, t-shirts, boxers, brasiers, pijamas para mujeres, franelas con mangas y sin mangas, panties y fajas para mujeres. También personalizamos tazas, termos plásticos y t-shirts. En fin, tenemos todo lo que se busca y algo más para vestir elegante y a buen precio, con ropas nuevas y de calidad para todos los gustos. Para más información, llámenos o escríbanos por WhatsApp al 829-323-3282 y 829-492-3282. Roster, tu tienda virtual. Ahora es más fácil enviar y recibir tus paquetes y documentos utilizando los servicios de Vimenpack desde y hacia todas partes del mundo. Otra opción de Vimenca y Western Union. ¿Sabías que tú lo compras por internet y nosotros te lo traemos? Solo tienes que accesar a nuestra página web vimenpack.com.do. Visite nuestro dealer autorizado en la calle Trina de Moya, número 48 en Sánchez. Información adicional al 809-552-7600. Vimenca y Western Union, acercándote más a los... Ahora, la belleza y el buen vestir de la mujer tienen un nombre.